explicaré por qué considero que el Partido Socialista es una organización corrupta. Espectacular, Almeida. Bueno, ya saben que el fiscal general del Estado ha borrado todos sus mensajes ceros, dice la UCO, pero empiezan a aparecer otros WhatsApps. Cuidado con los WhatsApps porque los carga el diablo. Por ejemplo, David del Campo, coordinador de Juan Lobato, le dice al señor Lobato: Juan, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar al máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña, que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, y tú también, jueves a jueves, dando la cara ante ella. Más tarde, que pronto volverá la amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, y Lobato dice yes. O sea que Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo posible. Y para eso tenían al novio de Ayuso para tratar de hacer ese ruido y ese jaleo. ¿Para qué? Para tapar las elecciones en Cataluña, para tapar la amnistía, el caso Koldo, todo el fango de corrupción que estamos viviendo ahora mismo. Y eso ya está negro sobre blanco. Ese WhatsApp lo hemos visto todos los españoles. Lo vamos a analizar enseguida, pero quiero que hablemos un segundito antes sobre el tema de Muface. Y es que Mónica García dijo en su momento que no se posicionaba ni a favor ni en contra, pero ya últimamente empieza a tomar posesión y dice que tiene 9 meses para irse pasando a la sanidad pública, que es la mejor sanidad del mundo. Lo vemos. Ahí está Mónica García en esa información de Voz Populi, diciendo a los funcionarios que la sanidad española, la sanidad pública, es el mejor sitio para ser atendido. Bueno, César, yo no sé si tienes la sensación de que hay una obsesión ideológica con Muface. Sí, porque no pueden soportar que la sanidad sea de acceso universal, pero que tenga diferentes formas de gestión o que no sea gestionada de forma pública. Eso es el fondo de todo. Y la Comunidad de Madrid, por ejemplo, desde la construcción de los hospitales que hizo Esperanza Aguirre, los 12 hospitales que hizo Esperanza Aguirre, algunos de ellos, como el Hospital de Collado Villalba en Madrid, son públicos, atienden a todo el mundo, pero son de gestión privada. Claro. No lo gestiona directamente la Comunidad de Madrid. Entonces, a la gente... Y funciona muy bien. Y funciona muy bien. Yo, por desgracia, el Hospital de Collado Villalba le conozco bien porque, entre otras cosas, ahí falleció mi madre. Y mi padre tuvo muchísimos ingresos también en ese hospital, porque es el que nos corresponde o el que correspondía a mis padres por la zona en la que residían, y por tanto lo conozco estupendamente. Un hospital público de gestión privada, donde ellos tuvieron todos los médicos, todas las pruebas diagnósticas que necesitaron, pasaban todos los médicos de todas las especialidades cuando estuvieron ingresados, en una habitación individual, por cierto, que eso hay que recordarlo, y yo también he ido a ese hospital cuando he tenido tecnología punta, yo también desgraciadamente lo conozco. Claro, pues entonces quiero decir, digo desgraciadamente porque ahí falleció mi madre, no porque el hospital sea malo, ¿no? El hospital es magnífico, pero quiero decir, por tanto lo conozco bien, pero el modelo de gestión sanitaria, a la gente que le importa que cuando necesita sanidad la tenga. Ahora bien, que esa sanidad esté gestionada directamente por el Estado o una administración pública, una comunidad autónoma en este caso, o por una empresa privada que es contratista, si el servicio se presta bien, no importa. Pero ¿cuál es el problema? La izquierda siempre hace lo mismo, que es prevalerse de los servicios públicos para colocar allí a su gente y para tener ellos el poder. Cuando en muchos casos está demostrado que es muchísimo más ineficiente la administración pública en ese servicio que el concierto con el sector privado. En otras ocasiones no, pero en muchísimas ocasiones sí. Y lo que no termino de entender es esa obsesión no solamente de garantizar el servicio público, sino de proveerlo. Pero si lo importante es que la gente tenga una cama y un médico. Pero además, ¿por qué esa obsesión con que tiene que ser sanidad pública? Si Muface funciona bien, los funcionarios lo eligen voluntariamente, es más barato para el contribuyente, ¿cuál es el problema? Que no lo controlan ellos. Mira, yo recuerdo en 2009, 2010, si no me falla la memoria, el gobierno de Esperanza Aguirre anunció que iba a bajar al mínimo el número de liberados sindicales que la ley nacional obligaba. Bajaron, ya no recuerdo la cifra porque fue hace muchos años, pero sí recuerdo el ahorro anual que se generó, 72 millones de euros al año. Esto fue, si no me falla la memoria, en 2009. De 2009 aquí ya han pasado 15 años, multiplicamos 72 millones al año por 15 años, a ver la millonada que nos sale, en ahorro, en liberados sindicales, ¿verdad? Entonces, y por otra parte, vamos a ver, tú cuando tienes una enfermedad y te hospitalizan, la cama de la habitación en la que estás tumbado la fabrica una empresa privada. Cuando te hace una resonancia magnética, el equipo que te hace la resonancia magnética lo fabrica una empresa privada. Las medicinas que te trae la enfermera para que te tomes pautadas por un médico, los ha fabricado un laboratorio privado. Toda la analítica, el microscopio que te analiza la sangre o todas las máquinas de análisis de tejido, si te hace una biopsia, por ejemplo, esas máquinas las han fabricado empresas privadas. Entonces, no es malo que la sanidad
intervenga el sector privado, porque sin todo eso que fabrica el sector privado, por cierto, no podría haber sanidad. Claro. De la misma manera, si un hospital lo gestiona una empresa privada, mientras el servicio esté correctamente prestado, con buenos profesionales y con buenas instalaciones y con buen equipamiento médico, es que eso es lo que tiene que ser. Claro. Lo que pasa es que tiene que estar bien regulado, porque también ha habido fiascos, como el caso Alcira en su momento en la Comunidad Valenciana. Bueno, ese es el asunto de Muface, ya veremos a ver qué es lo que acaba, porque el culebrón es espectacular. Hay otro culebrón interesante interno dentro del Gobierno, y es que Yolanda Díaz está obsesionada con el recorte de la jornada laboral. Desde el Ministerio de Economía le dicen que sí, pero no ahora, cuando estemos preparados. Pero fíjense en la argumentación de la Fasionaria. Sí estoy obsesionada con una cosa, que es que la gente trabaje menos para vivir mejor. Esta es mi obsesión. Está muy bien, ¿no? Estoy obsesionada con que la gente trabaje menos. Hombre, yo creo que un gobierno debería estar obsesionado con que la gente viva mejor. Y pague menos impuestos. Que prospere, pero no que trabaje menos. Pero, de verdad, yo me cuesta mucho mantener la compostura ante esta señora y su buenismo infantiloide y absurdo. Vamos a ver, claro que todo el mundo queremos que todos vivamos mejor, claro. Pero la clave es trabajar menos, hombre, ¿y por qué no? ¿Y por qué 37 horas y no 25? Claro, o ninguna. Claro. Ya que estamos, ninguna. Claro, vamos a ver, es que la economía no funciona por deseos. Estaría muchísimo mejor jugando al golf 24 horas, ¿por qué tengo que trabajar? Claro, la economía no funciona por deseos. La economía funciona, entre otras cosas, dejando que las empresas se organicen en función de sus necesidades y en función de su sector productivo y en función de la tipología de clientes y en función de muchas variables. Cuanta más libertad tengan las empresas para organizarse, más eficientes pueden llegar a ser. Y cuando tú introduces medidas y cuanto más eficientes son las empresas, mejores salarios podrán pagar. Claro, exacto, ahí quería llegar, exactamente. Entonces, me hace mucha gracia esta señora que tú te das cuenta que sumas todos los impuestos que tenemos que pagar a lo largo del año, claro, comparado con el salario medio, que es el día de la liquidación fiscal, que lo publica el think tank Civismo todos los años, y sale que si tú sumas toda la carga, todos los impuestos directos e indirectos que pagas, los impuestos medioambientales, las tasas, sumas todo. Y la carga social, ¿eh? Exactamente, y las cotizaciones sociales, y tienes que estar trabajando 7 meses al año para pagar todos esos impuestos. Claro. Y solo trabajas 5 meses al año para ti mismo. Por tanto, con esa carga fiscal expoliatoria que tenemos, es evidente que no podemos vivir mejor. Claro. Y eso lo provoca esta señora. Exacto. ¿Vale? Entonces, cuando se sube el salario mínimo, hace poco Cepime sacó un comunicado que dijo que los costes laborales por la subida del SMI se habían disparado un 18%. Claro. Pero es que llevamos récord de quiebras de pequeñas y medianas empresas, claro, desde que gobierna Sánchez. Claro. Más de 7.000. En 2023 quebraron 7.500 pymes que tuvieron que bajar la persiana. Sí. Pero es que todos los trimestres más de 1.000 autónomos se dan de baja del RETA, porque ante la escalada de costes no pueden seguir trabajando. Claro. Entonces, esa gente no puede vivir mejor, como dice Yolanda Díaz. Entonces, las medidas que está introduciendo este gobierno a lo que nos llevan es a confundir intenciones con resultados. Claro. La ley Rider, por ejemplo, ¿tú sabes que los riders ingresan ahora un 60% menos de lo que ganaban antes de la ley Rider y Yolanda Díaz? Claro, los propios riders están en contra de la ley Rider. Oiga, no, es que le vamos a proteger. Deje de protegerme. No me proteja. Deje de protegerme, que me vivía mucho mejor sin estar protegido por usted, que yo ya me protejo a mí mismo. Pero Luis, es que eso de le vamos a proteger, me ha gustado como lo has dicho, porque es lo mismo que te decía la mafia cuando te exigía que le pagaras para que no te rompiera el escaparate. Claro. No, usted no me rompa el escaparate, que yo entonces ya no lo tengo que pagar. Claro. Es que es lo mismo, vamos a ver, es que los riders están, antes se ganaban, era fácil que llegasen a ganar 2.000 euros al mes. Ahora tiene muy difícil llegar a 1.000. Claro. ¿Por qué? Porque esa protección que dice Yolanda Díaz, que les ha indignado, con la Seguridad Social, claro, es que os voy a freír impuestos por vuestra actividad. Claro. ¿Vale? Y donde antes tú podías estar como autónomo porque trabajabas para una empresa o para otra indistintamente e ibas facturando, ahora tienes que estar dado de alta en plantilla y los costes laborales son mucho mayores para las empresas, evidentemente, y tu ganancia es mucho menor. Claro. Y tu libertad para decidir a qué horas trabajas y a qué horas no trabajas es infinitamente peor. Siempre lo mismo. Vamos a proteger a los inquilinos. Suben los precios de los alquileres, sí, se reduce la oferta, porque claro, de tanta protección el propietario se asusta. Dejen de proteger. Pues es que esa protección es lo que está produciendo es al revés, es exactamente lo inverso. Están colocando a las personas en una situación absolutamente imposible. Bueno, y en medio de todo esto, lo que se le ha ocurrido al gobierno, además de acosar a los jueces y a la prensa, es el francomodín, lo de siempre. Hombre. ¿Por qué? Porque además saben que al Partido Popular le incomoda y mucho. Así lo decía Pilar Alegría.
Lo que le produce al señor Feijóo y al Partido Popular es incomodidad. Entre otras cosas porque todos conocemos la historia de dónde viene el Partido Popular y también sabemos perfectamente quiénes son sus socios y sus compañeros de viaje. Bueno, la historia del Partido Socialista pacífica no es, ¿no? Una historia un poco criminal, o sea que podía taparse un poquito. Sí, pero de todas maneras, mira, yo ya que tengo 47 años, tengo la sensación de que Franco murió ayer. Sí. Y el año que viene, hará ya 50 años que murió Franco. Sí. Y seguimos hablando de él como Está si... más de actualidad de nunca. Sí, seguimos hablando de él como si lo acabásemos de enterrar. Bueno, hace 2 años le sacaron de la tumba y lo volvieron a enterrar, sí, también es verdad. Pero es que, de verdad, la obsesión con que ya hace 50 años que murió el dictador, pero que ya está bien, pero que España tiene infinidad de problemas que afrontar, claro, para estar haciendo homenajes o actos en recuerdo a personas que pudieron sufrir daños en la guerra civil. Oiga, ¿qué pasa? ¿Que en la guerra civil solo sufrió daños un bando? Claro. Sufrieron los dos. Y en todo caso, víctimas del franquismo, si Franco era una dictadura, si su régimen era una dictadura, fuimos víctimas todos los españoles, porque todos los españoles vivimos bajo esa dictadura. Bueno, yo no, que nací en el 77, con lo cual, a mí, que se hable tanto de Franco, es mi contexto sociohistórico en el que he nacido y toda mi vida oyendo hablar de Franco, pero la gente que tiene incluso menos años que yo, claro, es que el hartazgo que tienen que tener, pero a mí me hace mucha gracia, yo que ni siquiera viví esa época, pero sí que recuerdo que mis abuelos y mis padres sí la vivieron, mis padres nacieron en la posguerra y mis abuelos vivieron la guerra civil. Y ellos mismos siempre me dijeron, oye, es que nosotros nos reconciliamos en la transición. Claro, que nosotros ya hemos pasado página. Claro. Y no hace falta volver a abrir las heridas, que ya Exacto. pasamos página, que ya fue en la época de Zapatero cuando se produjo la guerra de las esquelas, y es que volvemos otra vez a lo mismo. ¿Y cuándo se echa mano del francomodín? Cada vez que hay problemas. Y es que, claro, los problemas que asedian al gobierno son espectaculares. Es que el uno está rodeado. Tiene a la mujer imputada y cada vez más acorralada, no tiene solución. El hermano imputado, el fiscal general del Estado, menudo papelón, no solamente imputado, sino que encima se dedica a borrar pruebas, como si fuera un delincuente común, que es alucinante. Y claro, como dice Ayuso, esto no lo tapa ni Franco. En fin, que esto no lo tapa ni Franco. Es lo que decía en la cena de Navidad del Partido Popular de manera muy, muy directa. Es que claro, que cada vez que tienes un problema echas manos de Franco, pues ya no cuela. Y otro de los temas que nos ha llamado la atención esta semana es la obsesión del gobierno en tratar de darle guiños a Bildu. Es que parece que Bildu está marcando la agenda. Es que, como decía Otegi, es que los probatasunos se han convertido en los factores de gobernabilidad, en los que están marcando la agenda. Y encima pretenden que toda la agenda de Bildu la venden como que eso es mejor para la sociedad española. Pero oiga, ¿usted de qué sociedad española está hablando?, le pregunta Danero. Pierdan la dignidad, el conjunto de los españoles no vamos a perder la dignidad. No vamos a olvidar y vamos a recordar siempre que ETA es una banda terrorista, que Bildu sigue sin condenarla y que ustedes lo están apoyando. Una vergüenza. Esa es la indignidad, porque en su momento recordarán que Sánchez dijo no, nunca jamás pactaré con Bildu, pero tiene ahí en el pacto de investidura marcando la agenda de la legislatura. Una cosa alucinante. Bueno, y más cosas. Esta semana hemos conocido que la Fiscalía ha decidido que sí a la imputación de Mazón por la responsabilidad penal o presunta responsabilidad penal con la gota fría. Pero también hemos sabido que eso se cocinó por parte de la Fiscalía General del Estado una semana antes en una cena. Es decir, que el fiscal general, el imputado, el que borra pruebas, se dedica a dar órdenes y directrices a la Fiscalía para que acepte la incriminación de un adversario político. Claro. Qué bonito, ¿no? Bueno, si quieren investigar, a mí no me parece mal que se investigue, pero a que mí se tampoco, pero a todos. Claro. Pero a todos, a la claro, también. Claro, que se investigue. Si quieren investigar al señor Mazón, que lo investiguen. Si quieren investigar a los consejeros del señor Mazón, me parece muy bien. Ahora bien, que se investigue también a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Claro. Que se investigue también qué pasaba con esos monitores, esos sensores de determinados ríos que parece que no había cuando dijo que sí se había. Y a la ministra de Medio Ambiente. Claro, que se investigue también a la EMET, que se investigue también a los secretarios de Estado del Ministerio de Transición Ecológica que estaban de viaje, 2 de ellos fuera de España en esos días. A la ministra de Defensa, porque envía las tropas con cuentagotas, cuando a Marruecos las envía de manera directa sin que nadie se lo pida. Claro, a mí que se investigue me parece bien. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que se investigue solo a unos, pero no a otros. Porque eso es en lo que estamos, mucho me temo. Porque el antecedente más claro que yo encuentro de cómo se está usando ya lo de Valencia es igual que lo que se hace con las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid.
se derivaron más de 10.300 personas mayores de las residencias a los hospitales durante la pandemia, datos oficiales. El Colegio de Médicos de Madrid lo ha avalado. La Sociedad Española de Geriatría lo ha confirmado. Está acreditado que no hubo ningún protocolo político por el cual se impidiera o se diera orden de no trasladar a personas mayores de las residencias a los hospitales. No lo hubo en la Comunidad de Madrid. Donde sí lo hubo fue en Cataluña, por cierto, y ahí no se dice nada. La mortalidad en la Comunidad de Madrid durante la pandemia en las residencias es la 10ª. Hay 10 autonomías que tuvieron más mortalidad en residencias que Madrid. De eso no se dice nada. Y se ha hecho incluso un documental llamado 7.291 para manipular, mejor dicho, lo que pasó en Madrid, pero no en el resto de España y no en el resto del mundo, que estamos en una pandemia. Y, por cierto, ya hay más de 60 veces que los tribunales han desestimado demandas contra la Comunidad de Madrid por ese tema. Es propaganda, César, es propaganda, no es información, es propaganda y ya está. Y entonces han encontrado que eso les parecía un nicho para tratar de acosar a la presidenta Ayuso. Pues agua. Y luego han ido por la vía del novio y hombre, se han encontrado con un pastel, oiga, que ustedes han filtrado una información privada de un particular para hacer daño a un adversario político. Esto es un escándalo. Pero es que, regresando a Valencia, lo que es alucinante es que después de todo lo que ha pasado, porque estamos hablando, atención, la gota fría fue el 29 de octubre. 29 de octubre. Estamos ya a las puertas de Navidad y fíjense cómo se encuentra Catarroja, todavía empantanado. Los coches todavía están amontonados y es que no existen herramientas para recoger toda esa basura y esa chatarra. Sí existe. ¿Existen medios humanos? Claro que existe, se llama ejército. ¿Y por qué no se ponen manos a la obra? Porque no hay voluntad política, porque no les da la gana. ¿Cómo es posible que todavía esas zonas devastadas sigan igual de devastadas? En un estado supuestamente moderno, con los medios que tiene la UME, con la capacidad técnica, con la profesionalidad de sus hombres y mujeres. ¿Cómo es posible que todo esté absolutamente empantanado y todavía les queden no semanas ni días, sino meses para recuperar la normalidad, porque al gobierno no le da la gana? Esos coches que hemos visto en las imágenes, recuerdo, por si alguien no lo recuerda, que tienen en su interior combustible, gasolina o diésel, y que tienen aceite y que tienen otro tipo de fluidos, el líquido hidráulico, el líquido anticongelante. Cuanto más tiempo pasen así amontonados, más probabilidad hay de que empiece a haber pérdidas de fluidos de esos coches. Y contaminación. Y contaminación al subsuelo, evidentemente, pero también riesgo de incendios. Porque Dios quiera que no pase, pero si a algún descerebrado se le ocurre lanzar un poquito de gasolina y prender, esos coches supongo que ya han pasado 2 meses, el interior ya estará seco y puede arder, claro. Y el combustible y el aceite es altamente inflamable, con lo cual es que eso es un peligro que esté así, sin retirar todavía 2 meses después. Es que el ejército, como tú muy bien has dicho, es el que tenía que entrar en esos lugares y empezar a llevarse todos los coches. Y no se los han llevado y siguen ahí amontonados. Eso es un riesgo enorme para la población. Total. Y por cierto, las imágenes no lo he visto, pero mucho peor todavía como hay algún coche eléctrico ahí. Claro. Porque esos son peores todavía, porque la inestabilidad de las baterías es mucho mayor en estos casos, pero cuando eso hay ocurre inundaciones. Más o menos en las afueras de Catarroja, pero es que en las propias ciudades, en los pueblos, todavía sigue habiendo barro, basura, los bajos están sin adecentar, no se ha recuperado la normalidad para nada. Y todavía se permiten convocar una conferencia de presidentes con el folio en blanco, sin ningún proyecto. Es que es alucinante. Pero es que el presidente, recordarán, no quiso ir al funeral organizado por el Arzobispado de Valencia porque decía que, bueno, que es que todavía había desaparecidos. Eso sí, para el funeral de Marisa Paredes fue raudo y veloz. Hombre. Hoy es un día muy triste, no solamente para la cultura española, sino yo creo que para el conjunto de la sociedad española, que ha perdido una voz muy influyente, y desde luego una mujer con una fuerza y un carisma absolutamente arrollador. A mí me parece muy bien que vaya al funeral de Marisa Paredes, pero me parece inaceptable, absolutamente bochornoso que no haya acudido al funeral de Valencia. ¿Pero qué pasa? ¿Que hay víctimas de primera y de segunda? ¿Es que los ciudadanos de Valencia no merecen el apoyo por parte del gobierno? Claro, si quieren que vaya, que lo pida. Debe ser, ¿no? Debe ser. Pero bueno, Pedro Sánchez se caracteriza por estar o a lo mejor es que está organizando un funeral laico o masónico, yo qué sé. Sí, como hicieron con lo del COVID, que fue un esperpento. Pero Pedro Sánchez se caracteriza por tener mucha sensibilidad con unas víctimas, pero ninguna con otras. Claro. Le preocupa mucho presuntamente las personas que fallecieron durante la Guerra Civil, pero no le preocupa lo más mínimo los últimos atentados que hemos tenido, las últimas víctimas de ETA que se produjeron hace apenas 12 años. Claro. ¿Verdad? Eso no le preocupa. Es más, Pedro Sánchez pacta
con los socios, con el comando político de ETA que provocaron esas muertes, porque hay que recordar que la señora Izpurúa está condenada por el enaltecimiento del terrorismo. Claro. Y hay que recordar que Otegi, que es el que dirige Bildu, el partido con el que no iba a pactar el señor Sánchez y luego pactó, Otegi es un secuestrador, es un terrorista secuestrador, que está condenado por varias actividades terroristas. Y según algunas informaciones, además de secuestrar, también hacía otras cosas. Sí, también. Con lo cual, peores. Señor Sánchez, yo, por otra parte, es que a mí también, yo no me puedo alegrar de la muerte de ninguna persona y, por tanto, de la de Marisa Paredes tampoco, y lo siento para su familia y les transmito mis condolencias, pero es que cada vez que muere alguien significado de la izquierda, tenemos que asistir a la catarata de exaltamiento que se produce la beatificación para la... Sí, Rubalcaba, que en paz descanse, decía que en España enterramos muy bien, eso es verdad, pero enterramos todavía mejor si el muerto es de izquierdas. Si son de izquierdas, hacemos una beatificación laica. Porque a mí me gustaría, yo no soy experto en cine, pero me gustaría saber cuántas personas han ido a las salas de cine, cuántos espectadores han tenido todas las películas que hizo Marisa Paredes. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque aquí exaltamos a los artistas por el mero hecho que sean de izquierdas, pero bueno, no por el... Para mí, César, para mí lo llamativo no es que haya acudido al funeral de Marisa Paredes, que pues me parece muy bien, pero que, claro, lo comparas con lo que ha ocurrido recientemente en Valencia y dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto a cuenta de qué? ¿Cómo es posible tanta indignidad? O sea, que tienes tiempo para ir al de Marisa Paredes, pero a Valencia no, porque los de Valencia son de segunda categoría, porque está gobernado por el Partido Popular. ¿Cuál es el problema? En fin, alucinante. Y porque en Valencia se iba, le van a silbar. Claro, exacto. Bueno, vamos a ir una breve pausa. A la vuelta les vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo, que es alucinante, porque ya tenemos negro sobre blanco un montón de WhatsApps que enseguida les vamos a enseñar, donde quedan retratados todos los que dijeron, "Ay, sí, que saquen pruebas. Pues aquí están las pruebas y se las vamos a enseñar. Pero antes un consejo, porque si tienen algún problema con el colesterol, yo les recomiendo Vivecol. Ya saben que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros, en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Vivecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo. Ya sabe, Vivecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas y en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos así a esa breve pausa y a la vuelta les contamos todos los detalles de cómo el fiscal general del Estado se ha permitido borrar los mensajes de su móvil. Enseguida. Señor Bolaños, vayamos allá. Minuto e imputado. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo.
En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Que esto no lo tapa ni Franco. Minuto y resultado, dice Tellado, el portavoz del Partido Popular, y es que la situación es bastante complicada de entender porque además del caso Koldo, el caso hidrocarburos, el caso Begoña, el hermano, el fiscal general, es todo un embrollo muy difícil de entender. Por eso hay un resumen que puede ayudarnos a entender todo ese embrollo de lo que hemos llamado la Rosa Nostra, que afecta al presidente del Gobierno. La UCO asegura que José Luis Ábalos, exministro e íntimo de Pedro Sánchez, estaba al tanto de la contratación de soluciones de gestión para la compra de material sanitario y dio instrucciones para favorecer a la empresa. El empresario Víctor de Aldama pagó a Koldo García para mantener influencia en transportes. Según la UCO, Ábalos no solo estaba informado, sino que recibió contraprestaciones. La trama va más allá. En enero de 2020, Ábalos avisó a Sánchez sobre la llegada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, organizada por Aldama. Sánchez lo ocultó en el Congreso. Además, Aldama utilizó su relación con Ábalos para influir en el rescate de Air Europa, un caso que también involucra a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, imputada por tráfico de influencias. La investigación revela reuniones clave el día 16 de julio de 2020, donde se decidió la inyección millonaria a Air Europa, mientras la red de Koldo García financiaba el alquiler de un piso de lujo para la amante de Ábalos. Una trama de corrupción que conecta directamente con el círculo cercano de Pedro Sánchez. Bueno, pues todo apunta directamente al presidente del Gobierno, y es que todos los casos de corrupción son tan grandes que, como decía Ayuso, eso no lo tapa ya ni Franco, y además es que empezamos a conocer todos los detalles, porque el móvil de Aldama se está empezando a desclasificar y todos los que decían que no sabían nada y que aporte pruebas, etcétera, etcétera, han quedado retratados. ¿Cómo crees que va a acabar esto, César? Pues va a acabar como tiene un Rosario de la pronóstico. Aurora. Lo que pasa es que la justicia es lenta, pero muchos casos de corrupción han llegado a... Bueno, esta semana hemos conocido que Rodrigo Arato entra en prisión, ha sido condenado a 4 años por un incremento de patrimonio entre los años 2005 a 2010, si no recuerdo mal. Por cierto, fuera ya del gobierno de Aznar, por tanto no tiene nada que ver con su labor como ministro en el gobierno de Aznar, pero por unos hechos que ocurrieron entre 2005 y 2010 ha entrado en prisión en 2024, que es a lo que quiero ir, pues imaginémonos lo que puede pasar, y eso que se supone que siendo alguien del Partido Popular la justicia tiene más celeridad para avanzar en los procesos, en los procedimientos judiciales, pero con el PSOE acordémonos lo que costó la instrucción del caso ERE y luego el juicio en vista oral. Aquí, ¿qué ocurre? Que Aldama ha ido apuntando una serie de empresas que, por cierto, el Gobierno ha dicho que lo único que ha presentado Aldama es una edición del BOE con subrayados. Sí. Claro, es que ese es el comienzo del hilo, señor mío. Es que ahora lo que está haciendo la UCO es, en esas concesiones de obra pública, ¿qué está haciendo la UCO? Ver los pliegos de adjudicación, ver los modificados que pueda haber habido y ver las empresas. Sí, y el juez ha percibido que hay indicio bastante y suficiente como para calificar de imputado a Ábalos y por lo tanto pedir el suplicatorio. O sea que esa estrategia de Ábalos de ya hay una auditoría por parte del ministro Óscar Puente que dice que todo es falso. No, pues el juez, según el juez, hay indicio bastante y suficiente de organización criminal. Y por lo tanto, Ábalos para adelante. Pero es que, ¿Ábalos qué? ¿Ábalos actuaba como motu propio? Porque según Aldama, Ábalos hablaba con Pedro Sánchez 7 veces al día. Parecían novios hablando de dinero. No, corta tú. No, que me da corte. Bueno, pues esa era la relación.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el uno va a irse de rositas? Bueno, ¿cuál es la estrategia de defensa del gobierno? Ya saben, primero acusar a los jueces. Dijo Sánchez en la Copa de Navidad que tenía la sensación de que el Partido Popular tenía información confidencial, o sea, acusando a algunos jueces de prevaricación. Gravísimo. Después, censura a los medios de comunicación. Y por último, desacreditar a quien está presentando las denuncias. Son ultraderechistas, forman parte de la fachosfera. Afirmo categóricamente que existe una campaña de persecución de organizaciones ultras contra políticos progresistas y sus familiares en este país. Lo afirmo categóricamente. Menudo papelón el de Bolaños. Bueno, la realidad es que Anticorrupción ya ha decretado, ya ha señalado esta semana y ha afirmado de manera categórica, y lo están viendo, que considera acreditada la financiación irregular de la campaña del PSOE valenciano con apaño de contratos. Eso es lo que ya está confirmado. Pero es que los indicios son bastante potentes. Por eso, Almeida, el alcalde de Madrid, ha hablado del Partido Socialista como de organización criminal. El Partido Socialista se ha querellado contra Almeida y Almeida ha dicho: estoy encantado de ir a juicio porque no me voy a retractar y voy a poder justificar por qué pienso que el Partido Socialista es una organización criminal. Un honor. Para mí es un honor que el Partido Socialista, esa organización presuntamente, para que no se alteren las sensibilidades, corrupta por parte de su secretario de organización, José Luis Ábalos, que está imputado en el Tribunal Supremo, para mí es un honor que el Partido Socialista me presente una denuncia y además que no se preocupen, que si tengo que ir, iré, por supuesto, al acto de conciliación, diré que no me he retractado absolutamente nada de lo que dice y además si tengo que ir, iré y explicaré por qué considero que el Partido Socialista es una organización corrupta. Sí. Qué piel más fina, ¿no?, del Partido Socialista. O sea que Almeida dice que es una organización criminal y le queda una querella. Sí, pero es lo de siempre. La izquierda siempre tiene la piel muy fina cuando recibe críticas o cuando se le recuerdan sus miserias, pero ella tiene la piel muy gorda para decir lo que le dé la gana de los demás. Claro, claro. Es que ya está bien de lo mismo. O sea, pues es un embudo espectacular. Claro, bienvenidos al club en el PSOE de que les recuerden lo que no les guste oír, de que les califiquen como no les gusta escuchar que se les califique, porque ellos lo llevan haciendo toda la puñetera vida. Pero ¿qué hace sistemáticamente el Partido Socialista, por ejemplo, cuando habla de Vox? Se permite decir de Vox todo lo que se le pasa por la punta de la lengua, por no decir otro sitio. Sí, sí, sí. Y Vox se tiene que aguantar. Pues bienvenidos al club. Ahí estamos viendo, César, hemos visto unas imágenes del metro donde la gente, los ciudadanos han puesto en tribunal, Sánchez al tribunal, ahí lo están viendo, ¿no? Begoña, la fundraiser. Ahí lo están viendo. Hay otro también de la Plaza de España, que era donde la novia de Ayuso tenía un piso, le habían puesto un piso, y pone piso Jessica, en vez de Plaza de España, piso Jessica. En fin, muy divertido. Bueno, hay la duda de si el Partido Socialista queda alguien digno. Lobato hoy, esta semana, perdón, comparecía en la cena de periodistas parlamentarios, le daban un premio, y hablaba de la lealtad a los principios, que todo el mundo ha interpretado como un Zasca Sánchez. ¿Y cómo estar en política? Pues con honestidad, con transparencia, con ejemplaridad, con mucho esfuerzo y sacrificio y, sobre todo, siendo leal siempre a los principios y a las convicciones. Bueno, pues suena muy bonito. Lo que pasa es que hemos conocido esta semana un WhatsApp donde su asesor le dice: oye, que me dicen desde Moncloa y desde Ferraz que necesitamos un ruido y jaleo para tratar de tapar todos los escándalos, el caso Koldo, la amnistía, etcétera, etcétera. Y Lobato responde: yes. Eso es honestidad, ¿no? El que te pasen material confidencial sujeto a secreto judicial. Él no tenía ningún problema, salvo su responsabilidad penal. Claro. Y por eso, claro. Y él es tan honesto que para intentar cubrirse, luego la sigue muy mal, se va al notario, pero si fueras tan honesto como dices, lo que tendrías que haber hecho es haberlo denunciado, ir a juzgado. Claro. Oiga, me están pasando datos confidenciales que yo, como técnico de Hacienda, sé que esto no tiene que salir de la Fiscalía, porque estamos hablando de que se está divulgando datos de un particular cuya casuística es que tiene un contencioso con Hacienda por un lado y que además es la pareja sentimental de una presidenta autonómica. Claro. Y en base a eso publican todo, vulnerando el derecho a la defensa de la pareja sentimental de Ayuso y vulnerando la confidencialidad que hay que guardar con estos temas. Pero que están intentando tapar el asunto, primero borrando los mensajes del fiscal general del Estado, que esto ya es de culebrón, pero es que ya tenemos el WhatsApp del asesor de Lobato donde dice: en Ferraz y en Moncloa me están diciendo que quieren ruido y jaleo.
Claro. Pues ya está verde y con asas, ¿no? Claro, de lo que se trata, una vez más, la izquierda no le da igual los datos, lo que le importa es construir relatos, que a fuerza de tanto repetirlo, luego es cierto que hay mucha gente que compra esa mercancía averiada, pero lo hace siempre. Ellos hacen afirmaciones gratuitas, no demostradas, o falaces o falsas en muchas ocasiones, que repiten machaconamente. Y que sus altavoces mediáticos y el equipo de opinión sincronizada lo repiten machaconamente. Esos pseudomedios que luego resultan premiados con consejeros de Radio y Televisión Española a 100.000 al año. Es curioso, sí. The Objective, según la señora Maroto, es un pseudomedio, pero el Plural, donde está Angélica Rubio, el medio que dirigía Angélica Rubio, su directora la han nombrado consejera de Televisión Española. Es espectacular. Claro, es que el Plural no es un pseudomedio, Luis. Claro. El Plural es el tótem de la verdad. Es la objetividad, ¿no? Claro. Es el ministerio de la verdad, básicamente. Sí, pero a mí por eso hay que premiarlo con 100.000 euros al año. Sí, y además por haber hecho el trabajo sucio, porque es que hizo trabajo de investigación, no. Lo que tenía es contacto directo con un asesor de Moncloa que le facilitó la información. ¿Para qué? Para darle cobertura a Lobato. Porque si no habría quedado un poco feo haber filtrado esa información. Pero como la publica un medio, que no es un pseudomedio, es un medio de comunicación. Sí, pero bueno, el Plural yo creo que debería llamarse Singular. Porque ellos se llaman el Plural y debajo pone Diario Digital Progresista. Oiga, pues si son progresistas no son plurales. Porque solo tienen esa ideología, por tanto, llámense ustedes el Singular, ¿no? Deberían llamar. El progresista, directamente, claro, ¿no? Sí. Mucho más fácil. Bueno, pues vamos a repasar todo lo que hemos conocido esta semana, que es mucho. Menuda inventada. Están diciendo que dónde está Aldama, que no lo conocen de nada. Hombre, que se han reunido con él 200 millones de veces y que además en el móvil de Aldama aparecen todos retratados, pero no retratados, retratadísimos. Ahora enseguida lo van a ver. Pero es que dicen, no, es que bueno, Aldama es irrelevante y además lo que ha presentado es un papelito sin ninguna relevancia. Es verdad que las pruebas han tardado bastante tiempo y tal, pero es que el móvil de Aldama es una señora prueba, donde aparecen todos, negro sobre blanco. Y además sí que sabemos que se incrementaron los precios un 11%. Es decir, que hubo un contrato amañado y que como consecuencia hubo un sobreprecio porque hubo coima, hubo comisión. ¿Y qué sabemos de Chiqui? Ya saben, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelve a insistir en que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete. Pongo la mano en el fuego por mi director de gabinete. Son bulos, son mentiras, falso. Lo que dijo el señor Aldama y lo que dicen ustedes, que son los que se hacen eco y portavoces de delincuentes confesos. Bueno, pues esta semana el Koldo ha reconocido en sede judicial que a lo mejor se vio con ese jefe de gabinete de Chiqui en un bar. Y ahora sabemos que hablaron de los problemas de algunas empresas y de cómo solucionar esos problemas. O sea que desde el Ministerio de Hacienda se solucionaban esos problemas. Y otra cosa, ¿qué pasa con Chiqui? ¿Por qué no encontró el fraude de hidrocarburos durante 2 años? Estuvieron sin pagar impuestos durante 2 años y Hacienda no se enteró. Qué raro, ¿no? Y otra de las sociedades, Aldama intermedió para que una inspección de Hacienda que estaba en curso dejara de ese fue el encuentro que quizás se vieron en un bar. Claro, sí, no, pues es que a la señora Montero ya la pillaron con el carrito de helado cuando ella negó que su jefe de gabinete se hubiera reunido y luego sale la foto de la reunión del jefe de gabinete con Aldama. Claro. Oiga, pero ¿no dijo usted que no se había reunido? ¿No dijo usted que no había habido tratos? No, es que el gobierno tiene que atender a todas las empresas para el correcto funcionamiento de la economía. No sé cómo lo llegó a justificar, igual que la señora Maroto. Claro. No, yo no conozco al señor Aldama, nunca he tenido trato con él, nunca he perdido. Bueno, es que después de la pandemia, claro, es que había iniciativas para fomentar el turismo. Claro, Víctor, no te preocupes que te atiende Tour España. Vamos a ver esa incoherencia de Reyes Maroto. Muy fácil mentir, como hizo este señor, y lamentable que no pusiera encima de la mesa ninguna prueba. Cuando a uno se le señala, por lo menos, que en esas declaraciones se hubiera puesto encima de la mesa alguna prueba. Bueno, pues Reyes Maroto hacía esas declaraciones 48 horas antes de que apareciera ese WhatsApp donde se reconocía que, oye, Víctor, sí, no te preocupes que te va a atender Tour España. O sea que negro sobre blanco. Por eso, y bueno, y además hemos conocido, lo último que hemos conocido es que Reyes Maroto le pidió a Aldama que intermediara ante el Partido Socialista porque le querían sacar de las listas. Alucinante.
Bueno, ¿y qué pasa? Pues que Almeida obviamente ha pedido la dimisión. Oiga, usted absolutamente indigno, no puede seguir representando al Partido Socialista. Reyes Maroto no está en condiciones de seguir siendo portavoz del Grupo Municipal Socialista. No está en condiciones de mantener el acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues eso es lo que ocurre con Reyes Maroto, pero es que la cascada de ministros a los que le han pillado con el carrito del helado es espectacular. Diana Morán también dice que no conocía a Aldama de nada y miren lo que pasa. No tengo una especial relación estrecha con Ábalos. Yo entré en política en el año 2011, pues yo estoy segura que en estos 13 años pues conversaciones con el señor Ábalos habré tenido 5, 6. Conversaciones con el señor Ábalos habré tenido 5, 6. 5 o 6 o docenas, no se sabe, porque realmente la relación es súper estrecha, ¿no? Es que es alucinante cómo les pillan una mentira tras otra. Yo a ver si aprenden por lo menos a no negar con tanta rotundidad las cosas, porque luego salen pruebas que demuestran que lo que negaron era verdad. Pero es que lo saben. Claro. Es que saben que esas pruebas existen. Claro. Entonces, el descaro de decir, no, yo no conozco de nada, oiga, pero que esa foto va a salir. Usted lo sabe perfectamente. Ahora bien, de Ábalos hay que estar mucho más pendientes todavía, porque está haciendo una estrategia de trilero que a lo mejor acaba saliendo bien. Mucho cuidado. Porque ha amenazado con, no recuerdo si ya lo había presentado esta semana o lo va a presentar la que viene. Sí, lo había presentado el jueves. Ya lo ha presentado, exactamente, gracias. Pues ha pedido al Supremo que anule toda la causa porque acusa a la Guardia Civil de haber intervenido en su correspondencia sin orden judicial y siendo él aforado. Sí. ¿Vale? Y entonces ha dicho que si el Tribunal Supremo no anula la causa por fallos procesales, que se va a ir al Constitucional a pedir amparo, donde está Cándido Conde Pumpido, que ya sabemos que es capaz de exonerar a delincuentes condenados como Chávez y Griñán, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que lo ha publicado esta semana Alejandro Entrambas-Aguas en el debate, la explicación de lo que ha pasado en realidad, que la Guardia Civil no ha intervenido en la correspondencia de Ábalos. Lo que ha hecho la Guardia Civil es, como tenía pinchado a Koldo, su asesor, y a su hermano, al tal Joseba, en una conversación telefónica entre Koldo y Joseba, Koldo le dice a Joseba, te he dejado unos papeles para José que tienes que llevar a Alicante. ¿Qué hace? El Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil monta un falso control de vehículos, paran la furgoneta en la que Joseba, el hermano de Koldo, iba para Alicante a darle los papeles de las coimas o de las corrupciones en las que estaba Ábalos, hacen o fingen un control de vehículos, abren ese sobre, que no es un sobre oficial, que no es una carta, sino que es un sobre con papeles que lleva un particular, lo abren, ven lo que tiene, y lo fotografían, lo guardan y lo vuelven a dejar en su sitio, para obtener información en la investigación. Una investigación que está judicializada. ¿Por qué? Al señor Ábalos es cierto que es aforado, pero Koldo y su hermano no. Entonces, no necesitas que... No solamente no estaban aforados, sino que había autorización judicial para pincharles. Claro. Y por lo tanto, pues la Guardia Civil, ¿qué estaba haciendo? Siguiendo a dos presuntos delincuentes. Claro. Y ya está. Pero Ábalos... Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces el tipo se rasga las vestiduras haciéndose la víctima. Claro, Ábalos ahora... Y tratando de ensuciar a la Guardia Civil y a la UCO, que es la que está poniendo negro sobre blanco toda la corrupción de este gobierno. Claro, Ábalos ahora, ¿cuál es la estrategia que está haciendo y que a lo mejor le puede llegar a salir bien? Porque o mucho me equivoco o el Supremo lo va a desestimar, porque la investigación que ha hecho la Guardia Civil a través de su Grupo de Acción Rápida es impecable, evidentemente, con lo cual el Supremo lo va a desestimar, Ábalos pedirá recurso al Tribunal Constitucional y ahí está, apaños Pumpido para apañárselo. Entonces, al final, es muy posible que Ábalos se vaya de rositas. Y por eso está tan tranquilo, ¿no? Claro, por haber montado una campaña y hacerse la víctima, que eso la izquierda lo hace maravillosamente bien. Y por eso el acuerdo que tiene con el Partido Socialista. Tú no incrimines, no dispares hacia arriba, hacia el uno, que no te preocupes que yo te soluciono el problema, que es lo que ocurrió con Chávez y Griñán. Es que el mensaje del Congreso Federal de Sevilla, en donde se pusieron en pie para aplaudir a Chávez y Griñán, es espectacular. Sí. Y el mensaje es muy pedagógico. Tú no te preocupes que la secta te salvará. Sí. Y es lo que está ocurriendo. Siempre y cuando mantengas la boca cerrada. Exacto, claro. exacto. Sí. Si te portas bien, entonces yo haré lo que tenga que hacer. ¿Y con de Pumpido para qué está? Para eso, para lavar más blanco. Bueno, hemos visto lo de Diana Morán negando conocer a Ábalos cuando hemos visto imágenes súper estrechas. Pero
Atención a Santos Cerdán, que también dice que no sabe nada del señor Aldamas, pero oye, que ha multiplicado por 5 su patrimonio, por 5. Y ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras. Bueno, pues eso es lo que ocurre con Santos Cerdán, también pillado. En fin, que la cascada es espectacular. Y ahora tendrá que explicar de dónde sale ese patrimonio. Que a lo mejor lo explica mejor que Koldo, que lo explica extraordinariamente mal, que no es capaz de explicar ese incremento patrimonial espectacular. Claro. ¿Y Ábalos? Dice, no, ustedes saben muy bien cómo vivo. Oiga, que sabemos que ha habido un incremento patrimonial, ¿lo puede explicar? ¿Con el sueldo de ministro? Explíquelo. El abogado de Begoña esta semana también comparecía, la mujer del presidente del gobierno, por fin ha decidido contestar a las preguntas del juez, no ha contestado a las preguntas de la acusación popular y el argumento de la defensa es que no había contestado hasta ahora porque no sabía de qué se le acusaba. Hombre, haga el favor de leerse los papeles, que tampoco pasa nada. Y por otra parte, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no responde? Si no declaró antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando. Y uno, si es investigado, tiene que conocer qué es lo que se investiga. Mi cliente ha explicado, saben que el objeto de este procedimiento es su posible intervención en unos procesos de licitación pública que fueron adjudicados a las empresas del señor Barrabés. Mi cliente ha explicado que nunca conoció la existencia de esos procesos de licitación pública, que nadie le pidió ninguna intervención, que por supuesto no intervino en absoluto y es más, no llegó a tener conocimiento de que habían sido adjudicados hasta que se incoa este proceso. Bueno, pues nada, que no sabían nada de nada, pero nada. Que en la participación de Europa, nada. Pero, oiga, ¿estuvo en las reuniones? Sí, estuvo en las reuniones del software. ¿Usted hizo el pliego de licitación? Sí. Ah, no, pero eso ya la responsabilidad de la Complutense. Que es alucinante, ¿no? Pero vamos a ver, es que ella dice, el abogado de Begoña dice que ella no hizo ningún tipo de gestiones para... Oiga, ¿y las cartas de recomendación que mandaba Begoña Gómez a los ministerios del gobierno de su marido? Que luego cuando le preguntaron a Sánchez en una entrevista en un medio de comunicación, el tío cínico va y dice, no, son cartas de interés. Oiga, ¿pero qué es una carta de interés? Eso por un lado. Pero que está acreditado que Begoña Gómez mandaba cartas a los ministerios para que se contratara con determinadas empresas. Lo cual, César, evidencia, con su firma. Evidencia el sentido de impunidad. Sí, sí. Porque para que no descolgó el teléfono, sino puso su firma en un papel. Sí. Con absoluto descaro, pensando que ¿qué? Claro. Que esto es una república bananera. Oiga, que usted es la mujer del presidente, recomienda a una empresa para que le den un contrato o una subvención, pues eso en mi pueblo se llama tráfico de influencias. Claro, y por eso es uno de los 4 delitos por los que está imputada. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida por el software e intrusismo profesional. Pero es que no es ni 1, ni 2, ni 3, sino 4 delitos por los que está imputada la señora esposa del presidente del gobierno. Entonces, esto ya no es fango ni historias. Es que esto es una serie de hechos que está acreditado como la señora... Vamos a ver, la señora Gómez, yo es que además no lo puedo entender. Vamos a ver, ya que vas a trincar, no te puedes coger un abogado que te asesore para que luego no te pillen. Ya que estás, digo yo, porque es que ha hecho cosas tan burdas como, por ejemplo, primero, si no eres licenciada universitaria, ¿cómo narices vas a dirigir una cátedra? Es que eso lo ven hasta en la 11, que diría Miguel Durán. No, suena feo, pero es posible, la Complutense permite. Ya, es extraño, pero lo permite. ¿Le hace ilusión ser catedrática? Pues muy bien. Pues pero canta, Luis, es que claro, eso canta mucho, claro porque eso canta... Claro que canta, pero eso no es corrupción. No, César, yo no eso digo no es que corrupción. No, pero firmar un papel recomendando a una empresa para que acuda eso es un escándalo alucinante. Y lo ha puesto usted negro sobre blanco. Y esa es su firma. Sí. Lo de la cátedra no digo que sea ilegal. Lo que digo es que de las 250 cátedras que tiene la Complutense, la única dirigida por una persona no licenciada es Begoña Gómez, que, oh casualidad, es la esposa del presidente. Que da el Eso cante, es lo raro. Que da el cante, y eso demuestra el pero si trato fuera de favor. bioquímica y se dedicara a investigar lo que fuere, pues habría pasado desapercibido. Es una fricada de la mujer que le hacía ilusión y se ha acabado. Y es una pequeña corruptela porque en realidad no tenía capacidad profesional ni currículum académico, pero como la Complutense lo permite y era la mujer del presidente, pues aquí paz y después gloria. Pero es que no, es que se dedicó desde esa cátedra
a fomentar el fundraising, que en el fondo, ¿para quién hacía fundraising? ¿A quién le recomendaba? A su marido. Sí, sí. Y luego claro, pero esa es la primera de las que quería constatar. Y porque es que la evidencia, además, de que ¿cómo acude a testificar a la Plaza de Castilla? En coche oficial, protegido por personal de Moncloa, etcétera, etcétera. Entrando por el garaje. Pues entonces, como una persona normal, pues no. Obvio que no. Bueno, obvio que no. Yo lo que no entiendo es si a la infanta se le hizo hacer el paseillo en los juicios en los juzgados de Baleares y a Urdangarín también, siendo la infanta hija de su majestad el rey de España, que hay que recordarlo, y hizo el paseillo. No entiendo por qué Begoña Gómez, siendo la esposa del presidente del gobierno, no podía haber hecho ese mismo paseillo. Exactamente. Evidentemente, aquí, pero bueno, al margen de eso, pero quería resaltar la primera de las irregularidades o cosas raras, que es lo de la cátedra, pero es que luego los cuatro delitos por los que está imputada, es que hay actos concretos hechos por la señora Gómez que incurren en esa imputación de delito. Claro. Porque si tú no tienes titulación informática, tú no puedes licitar pliegos para labores de software y para contratar software. ¿Vale? Por tanto, por eso es... Y si lo contrata la Complutense, ¿por qué te lo quedas tú? Apropiación indebida. Claro, ese es el otro. Claro, entonces, intrusismo profesional, ¿por qué? Tú no tienes estudios informáticos, no puedes hacer un pliego de especificaciones técnicas para un software de una institución pública. Y también porque no eres funcionaria, por cierto, tampoco puedes hacer un pliego de adjudicación de ninguna compra de equipamiento público si no eres funcionario. ¿Vale? Por tanto, doblemente imputado por intrusismo, por no ser informática y por no ser funcionaria. Y a pesar de eso, licitas el tema del software. Luego, además, lo registras a tu nombre, apropiación indebida. Sí, luego te lo quedas. Lo paga alguien, pero te lo quedas tú. Claro, exactamente. Y luego, además, te dedicas a mandar cartitas de recomendación de empresas, eso es tráfico de influencias. Sí, sí, sí. Y luego por los cobros que has hecho del software, eso es corrupción en los negocios. Sí. Y luego está la presunta malversación de fondos públicos, porque resulta que su asistente personal era funcionaria de Moncloa, pero trabajaba no para atenderle a ella en calidad de mujer del presidente del gobierno, sino para atenderle a ella en sus negocios privados. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho en sede judicial esta persona? Pues que lo hacía como un favor para una amiga. Hombre, por favor, deje de insultar a la inteligencia de los españoles. Es evidente que usted estaba contratada en Moncloa para asistir a la mujer del presidente en su calidad de mujer del presidente y que lo que hizo fue extralimitarse en su función y asistirle en sus negocios privadísimos. Y que se utilizó los edificios de Moncloa, que son de todos los españoles, como oficina de la empresa personal y el negocio personal de Begoña Gómez. Sí. Eso se llama malversación de fondos públicos en mi pueblo también. Tú fíjate, veremos a ver a lo que llega en términos judiciales. Tú fíjate que yo, en fin, no es que sea especialmente fan de Mariano Rajoy y soy muy crítico con él por muchas cosas, otras creo que la hizo bien, pero mira, comparando la situación de la esposa de Rajoy con la situación de la esposa de Sánchez, Elvira Rodríguez trabajaba en Telefónica cuando Rajoy en 2011 llega a la presidencia del gobierno. Elvira Rodríguez, para que nadie pudiera decir que ninguna decisión que pudiera tomar el gobierno en relación a Telefónica había un nexo de corrupción porque la mujer de Rajoy trabajaba en Telefónica, Elvira Rodríguez dejó de trabajar en Telefónica cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia del gobierno en 2011. Claro. Y sí, Elvira Rodríguez tuvo también una persona de Moncloa que le asesoraba, pero para los actos oficiales donde tenía que acompañar a Rajoy. En su calidad de mujer del presidente del gobierno, que me parece muy bien. Claro, exacto. Es que, pero no para sus actividades privadas, no tiene nada que ver. Claro. Y el discurso del gobierno es que no, es que esto ha ocurrido siempre, es que no sé por qué estamos haciendo sangre. Pues oiga, pues porque no ha ocurrido siempre que se utilice una persona de Moncloa, que pagamos los españoles, para una actividad privada. Eso es inaceptable, totalmente inaceptable. La propia afectada la propia contratada o enchufada por Sánchez para hacerle los recados a Begoña, en la declaración que ha hecho esta semana ante el juez, como testigo, por cierto, donde no podía mentir, salvo acusación de perjurio y con la pena correspondiente por eso, dijo que sí, que ya le llevaba la agenda, que ella se dedicaba, que ella mandó como favor para su amiga. Sí, y que ella le mandó, pero la agenda de trabajo suya, de sus negocios, no la agenda donde tenía que... Claro, la agenda incluía la agenda que tuviera la señora Gómez para acompañar al señor Sánchez a los actos de Sánchez como presidente del gobierno, pero también la agenda de su máster, de su cátedra, mejor dicho, de su Africa Center, de toda la actividad de negocios privados que hace la señora... Y de sus reuniones para el salvamento y el rescate de Europa, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, ha habido más cosas
casos esta semana porque, como saben, Ábalos ha sido imputado después de escuchar a Koldo, etcétera. El juez ha tardado 24 horas en concluir que sí, que hay indicios suficientes de criminalidad de Ábalos y, por lo tanto, pedir el suplicatorio. Ábalos ha respondido tratando de incriminar a la UCO. No, lo que me preocupa es el hecho de que presuntamente se haya cometido un delito, como es el de la interceptación de la correspondencia privada. Y en este caso sobre una persona aforada. Sabían perfectamente cuál es mi nombre y, por lo tanto, saben perfectamente que soy diputado. Y todo el operativo se montó simple y llanamente para hacerse con una documentación. Otra cosa es que fuera decepcionante el contenido de la documentación y que se refiriera a algo que efectivamente les llama mucho la atención a los investigadores porque eran documentos de acceso público. Y eso les extraña mucho. Fue decepcionante. Pensaban que había algo más. Bueno, total, que ahora el señor Ábalos hace el digno. Ha pasado de ser un presunto delincuente a ser una víctima, que le está persiguiendo la policía. Y que el pobre hombre preguntó a Marlaska varias veces, oiga, ¿me está persiguiendo alguien sin autorización judicial? Creo, César, que realmente el mensaje, además de tratar de mejorar su posición penal, también va dirigido a la UCO, porque él le lanza un mensaje a Marlaska y le dice, oye, Marlaska, haz el favor de poner orden, sé más fino, que tú eres juez. Eso es el mensaje que le está diciendo. O sea, la traducción, Marlaska, pon orden en la UCO, que nos está machacando a todos, que la UCO está poniendo negro sobre blanco toda nuestra corrupción, y eso es inaceptable. Toca el silbato y ponles firmes. Sí. Bueno, ya lo hizo el verano pasado el señor Marlaska, no con la UCO, sino con su homóloga de la Policía Nacional, con la UDEF, porque obligó a todos los agentes de la UDEF a tomarse vacaciones en verano para ralentizar todas las diligencias que estaban haciendo. Claro. Y ahora hemos conocido meses atrás, en estos últimos meses, que se ha cambiado por un decreto del Ministerio del Interior, se ha cambiado la forma en la que se eligen los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que practican diligencias para los jueces que hacen funciones de Policía Judicial y ahora los va a nombrar directamente el Ministerio del Interior. Claro, si tú te acuerdas cómo se cargó al coronel de los Cobos por no informar de unas investigaciones que hacía la Guardia Civil a las órdenes de un juez que afectaban al gobierno. Eso es muy grave, sí. Claro, el coronel de los Cobos se negó a dar información de unas diligencias declaradas secretas por un juez porque el ministro del Interior no tiene por qué saber eso, ¿vale? Y es ilegal. Porque está trabajando para el juez, no para el ministro. Exactamente, y el coronel de los Cobos se mantuvo firme en el cumplimiento de su deber y de la ley, por cierto, y eso le costó ser la comandancia de Madrid, donde estaba el coronel de los Cobos, ilegalmente, por cierto, y que no promocionase a general cuando le tocaba por escalafón, por cierto, promocionar, ¿vale? Y ahora ya ha pasado la reserva porque ha cumplido los 65, creo recordar, sin haber promocionado ya a general cuando le correspondía. Ha sufrido de los Cobos eso, el no satisfacer a Marlaska, pero para que no vuelva a pasar eso, ¿qué ha hecho Marlaska? Cambiar, designar él a los policías que van a hacer labores judiciales, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, para tener la información. Ahora sí. Que serán los que se sometan al régimen, lo cual es alucinante. Bueno, y la gran noticia de la semana ha sido el fiscal general del Estado, que ha decidido borrar presuntamente toda la información de los días claves del chivatazo del novio de Ayuso. Ahí están viendo la información en portada del Mundo del pasado viernes, donde se informa de ese borrado de mensajes. La UCO dice que hay 0 mensajes, 0. ¿Qué es lo que pasa? Que supongo que lo que está tratando es de evitar ser incriminado. Lo que pasa es que el borrado de todo presuntamente incrimina. Porque si esto ocurre con un narcotraficante, ¿qué es lo que opina el juez cuando ve que alguien ha borrado las pruebas? Pues que entonces era verdad. Claro. Porque es que además esos mensajes los enviaba a otro. Salían del fiscal general al fiscal de Madrid. Y el fiscal de Madrid está siendo pinchado. Sí. Por lo tanto, se conoce perfectamente lo que dijo el fiscal general del Estado. Sí. O sea, que el argumento ese de no, es que es un protocolo de seguridad. Y el protocolo de seguridad justo en la semana clave. Claro. Qué casualidad, ¿no? Claro. ¿Nos está llamando a todos tontos o qué? Y luego encima Sánchez dice que tenemos que pedirle perdón al fiscal general. Claro. Encima, tienes el descaro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio del programa. Porque mucha gente no sigue todo el detalle de la secuencia de las cosas. Y entonces ve en algún medio y dice, no, la UCO no encuentra mensajes en el móvil de Ortiz. Luego no lee lo que salió después, horas después salió esta semana. Primero es que fue muy gracioso, porque esto fue el jueves de esta semana. Todos los medios de izquierda por la mañana nos desayunábamos con la gran noticia de que Ortiz no había enviado ninguna filtración, que es como lo titulaban muchos de los medios de izquierda, el Diario, el Plural, el Público, todos estos. Y luego ya, a primera hora de la tarde, nos enteramos del informe de la UCO completo, que es que no hay mensajes
que pueda haber enviado, lo que decían los medios de izquierda, Sí, sí. pero porque está todo borrado. No hay nada. Por tanto, claro, que no se han encontrado mensajes. Sí, sí. Claro. No es que no existan esos mensajes, que no hay ningún mensaje, hay 0 mensajes. Claro. Hombre, eso es absolutamente imposible. Claro, y luego el jueves, a mediodía, Sánchez estaba muy ufano, y fue cuando dijo eso, en ese acto, dijo que había que pedirle perdón y que esto había sido una conspiración contra García Ortiz, y que había que pedirle perdón pero luego a primera de la tarde ya empezó a salir la información completa. Claro. Que es que, claro, no hay mensajes porque los ha borrado. Claro. Es que es como el que destruye la pistola del crimen, ¿no? Es de una gravedad alucinante. Bueno, lo más preocupante, en mi opinión, es que el fiscal general convocó una copa de Navidad el pasado jueves y resulta que acudió un montón de gente, después de lo que está pasando. Después del deterioro que está produciendo sobre la institución de la Fiscalía, después de tener un fiscal general del Estado imputado. En fin, muy preocupante el deterioro que estamos viviendo en toda esta institución. Y bueno, todo esto solo lo va a salvar la justicia. Creemos que el Tribunal Supremo puede poner negro sobre blanco. Todas las mentiras, el fango, los bulos, las triquiñuelas no terminan de colar y desde luego todo esto no lo tapa ni Franco, como decía Ayuso. En fin, que esto no lo tapa ni Franco. Bueno, pues eso es lo que está la situación. Hay quien piensa, César, que la situación es tan dramática que el presidente podría plantear convocar elecciones el año que viene. Esta misma semana hemos visto cómo no han conseguido aprobar nada y esto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? Muy rápido. Hombre, yo desearía que convocase elecciones, pero mucho me equivoco, o Sánchez va a hacer lo imposible por agotar la legislatura, al margen de los temas de corrupción, me refiero. Ya. Va a hacer lo imposible. Sánchez es un percebe del poder. Sobre todo que fuera del gobierno hace muchísimo frío. También. César Sinde, muchísimas gracias. Un placer. Y feliz Navidad. Nosotros nos vamos y volveremos ya el año que viene, el próximo mes de enero. Así que tengan muy buenas fiestas, feliz Navidad, en paz y en familia.